Hola, bienvenidos a otro episodio de la Cueva de Mou. En este caso tenemos invitada, tenemos con nosotros a Paloma Casillas, que es Head of Communications para el sur de Europa de Revolut, ni más ni menos. O sea, una marca que ha experimentado una evolución importante. Creo que poca gente hay con una determinada edad, y no me refiero a gente joven necesariamente, sino que de muchos segmentos, pero que no sea o haya sido cliente de Revolut en los últimos años por distintas circunstancias, y probablemente esa evolución de las circunstancias es lo que también explica muy bien o puede ser una consecuencia de la evolución de la propia empresa. Paloma, además, es una experta en comunicación con una larga trayectoria en este sector, trabajando previamente a la experiencia con Revolut en otras compañías, para otras compañías. O sea que conoce muy bien Paloma el ámbito de la comunicación corporativa y aspectos muy concretos relacionados con ella. O sea que yo creo que hoy vamos a poder comentar cosas muy interesantes. A mí me parece que especialmente en la posición, la relevancia de una marca como Revolut, y sobre todo en el ámbito de la comunicación, todo lo que ha introducido o lo que ha supuesto de cambio el mundo fintech en relación con un sector tan importante como es el de la banca, y al que le ha costado tanto tradicionalmente evolucionar en lenguajes, en formas, en formatos, que quizá no se ha sentido durante mucho tiempo urgido a hacer mucho cambio, porque la banca digamos que tenía una base muy estable de clientes. Que es algo que es un entorno en el que del que nos cuesta cambiar, que nos cuesta, que no nos da pereza, ¿no? Muchas veces, es decir, cambio de banco, cambio. Hablaremos luego de ese concepto del cambio, pero sí que el mundo fintech ha agilizado y ha abierto una ventana de aire fresco muy interesante. Me gustaría que habláramos de todo ello, pero sobre todo primero darte la bienvenida aquí y que. Muchas gracias, encantada. Gracias por la invitación. La verdad es que me ha apetecido un montón venir, Qué charlar bien. con vosotros. Creo que tenemos un montón de temas que tocar, Pues vamos a así ello, que sí, vamos a sí. ello. Pues vamos a ello. Yo te decía, ahora hablando del tema fintech, evidentemente, yo creo que Revolut es probablemente, ya no solamente en España, por supuesto, es un caso de éxito a nivel internacional, en Europa sin ninguna duda. Pero claramente, o por lo menos en la percepción que tenemos algunos, en mi caso también como usuario, de que no es Revolut no es lo mismo hoy, o quizá no es, comunicativamente hablando, no es lo mismo hoy que podía ser hace 7 8 años. ¿Cómo se gestiona una evolución cuando tú tienes claro que tu posicionamiento va evolucionando o va progresando, y la comunicación tiene que acompañar o tiene que tener un papel, tiene que jugar un papel en ese? ¿Cómo se gestiona Y es eso? un papel fundamental. De hecho, yo me uní a la compañía en 2022, va a ser ahora justo 4 años la semana que viene, y me uní justo en ese momento de cambio, en el momento de evolución de ya no somos una tarjeta de viajes, que era como nos Ujú. posicionábamos antes, una tarjeta prepago de viajes con el principal valor del cambio de divisa. Sí. Sigue estando, pero ya no es el principal valor que estamos posicionando en comunicación. Esa evolución a, no, ahora somos un banco con todo lo que ello conlleva, pero a la vez no nos queremos posicionar como los bancos tradicionales, porque Ujú. no somos nada de eso, es un banco totalmente diferente. Entonces, eso implica a nivel de comunicación, a nivel de narrativa, a nivel de posicionamiento, algo completamente diferente. Cuando tú estás hablando de un banco, cuando estás hablando de dinero, cuando le estás pidiendo a la gente que ponga sus ahorros en tu banco, tienes que apelar mucho a la parte de confianza, ¿no? Tienes que Ujú. construir esa confianza para que la gente te tome en serio, digamos. Es decir, cuando yo venía a la compañía en 2022, posiblemente todavía nos llamaban startup. Muchas veces nos posicionaban al lado de otras Ujú. startups, era más compañía emergente, era más Ya. tarjeta de viajes. Ahora ya no. Ahora somos líderes de la banca digital. Porque es verdad que si bien no somos el único actor en el ámbito de la banca digital, y creo que hay muchos y que lo están haciendo muy bien y que es un esfuerzo global que hemos hecho en el sector de la banca digital de
abrir esa puerta, abrir esa ventana, que entre aire fresco. Hay otra manera de hacer banca, hay otra manera de dar servicio a los clientes, poniéndolos mucho más en el centro y rompiendo con toda esa inercia que traía la banca tradicional, que era una inercia, era un círculo vicioso en el que se habían metido porque estaban muy cómodos en un statu quo de somos 4 o 5 bancos principales, nadie nos cuestiona, tenemos un mercado cerrado, vamos a hacer todos lo mismo, que Sí, es principalmente forzar al cliente muchas veces a contratar productos que no necesita vinculados a otro producto que sí necesita, con una experiencia de usuario muchas veces muy, muy pobre, pero como no hay otra opción, el cliente no tiene una segunda vía. Llega la banca digital, entre ellos nosotros, y decimos, hay una manera diferente de hacerlo. Hay una manera diferente de plantear la experiencia de usuario, en el que es digital first. Es decir, no hemos cogido una experiencia física y la hemos pasado a una app, que hay algunos bancos que en su momento lo hicieron muy bien, pero nuestra app nace 100% en digital. Es claro. decir, es una experiencia de usuario completamente distinta. Y luego la manera de interactuar con el usuario a la hora de ofrecerles productos es completamente diferente. Nunca se le va a imponer un producto, es mucho más transparente, la estructura de costes y de precios es completamente distinta. Entonces es una manera radicalmente diferente de entender las finanzas. Entonces, en ese posicionamiento del que hablábamos, volviendo al principio, ese viaje que hemos hecho de tarjeta de Sí, viajes, valga la redundancia, a banco, no se hace de la mañana a la noche, ¿no? Es claro. decir, en España, por ejemplo, ha costado 4 años. Desde que yo vine ahora, han sido 4 años. 4 años en los que es pasito a pasito. Por un lado, tienes que desarrollar el producto, es decir, tú tienes que tener un producto que evidentemente respalde la idea de que eres un banco, pues tienes que tener Bizum, tienes que tener cuentas de ahorro, no te digo hipotecas porque no las ofrecemos en este momento, pero tienes que tener productos de inversión, es decir, tienes que parecerte a un banco en la parte del producto, si quieres, pero a la vez tienes que trabajar la parte de los mensajes y cómo comunicas que ahora eres un banco si ya no eres una tarjeta de viajes. ¿Y cómo lo haces sin empezar a parecerte a esos bancos antiguos de los que estás diciendo que quieres diferenciarte? ¿Vale? Para nosotros la clave era, uno, la transparencia, y el ser muy transparentes. Dos, el ser directos, el comunicar con un lenguaje muy claro, que creo que es algo que eso la banca no lo ha hecho de forma tradicional. El lenguaje bancario siempre ha sido muy opaco, muy complejo, con mucha letra pequeña, con muchas palabras que realmente la gente no termina de entender. Es ser muy claro, transparente, y luego para nosotros era muy importante la parte de ser relevantes culturalmente, ¿sabes? Ujú. De ir a buscar al usuario allí donde está naturalmente y explicarles cómo Revolut en este caso puede integrarse en su vida diaria y cómo tu banco realmente te puede acompañar en el día a día y ser casi más una app de lifestyle más que una app bancaria, ¿vale? A lo mejor tu banco tradicional, tú abres la app, o tu cuenta de ordenador, como mucho una vez a la semana. Los usuarios de Revolut abren la app varias veces al día. Es decir, al igual que abres Instagram, al igual que abres TikTok, eh, esa es la diferencia, y esa es la clave para nosotros a la hora de, oye, queremos realmente imbuirnos en el imaginario colectivo como, sí, tu banco, pero también tu compañero del día a día. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo durante estos 4 años. Y yo creo que ahora, para mí es una satisfacción realmente echar la vista atrás, ver cómo estábamos cuando yo llegué, y ver dónde estamos ahora. Incluso ver cómo se nos describía en artículos de prensa, Ujú. con quién se nos comparaba, con quién se nos invitaba en paneles, de mesas redondas a participar y con quién se nos invita ahora o cómo se nos describe ahora. Nos queda mucho camino por andar. Es decir, yo no creo que el trabajo esté hecho absolutamente para nada. Queda mucho, mucho por hacer, pero creo que ese recorrido lo estamos sabiendo hacer, sobre todo en los mercados core, y España es uno de Ujú. ellos, es el tercer mercado más grande, segundo en Europa. Ujú. Es un cambio que está siendo muy, muy patente. En ese viaje, cambia la percepción, cambian también los públicos a los que, es decir, ahora mismo vosotros además, como entidad financiera, normalmente, probablemente es el sector que mejor tradicionalmente ha conocido al detalle al cliente, por cuestiones muy evidentes, pero que eso también es algo que se puede agradecer del lado del usuario. Ujú. Es decir, si mi proveedor, en este caso mi entidad financiera, bancaria, etcétera,
me entiende mejor, también sabrá darme las soluciones Claro. más adaptadas a lo que yo necesito, cuando lo necesito y sin que tenga que estar yo proactivamente siempre, tengo que dar el paso. ¿Ha cambiado el público o los segmentos de público con los que ahora os relacionáis más frente a los que podía haber hace, pues eso, hace más de 4 años, hace 5, 6, 7, 8 años? Sí, sí ha cambiado. No tanto en cuanto al usuario, pero, por ejemplo, ahora un público que para nosotros es fundamental es la parte de reguladores, Ujú. la parte de Claro, stakeholders externos, ya, ¿eh? ya. Que también cuando te posicionas como un banco, tienes la parte mala del banco, que es toda la parte de regulación, inspección, burocracia, es decir, toda la parte de comunicación corporativa a nivel regulatorio es muy clave para nosotros. A lo mejor hace 4 años no era algo que se tuviera tan en Claro. cuenta. Si estamos, hablando de usuarios, ¿el público ha cambiado? Probablemente sí. Yo creo que hace 4 años, esa idea de que Revolut era para gente joven que se va de viaje a Tailandia, o al Reino Unido, que tienen moneda distinta y se va a viajar, sí que era cierta, pero que ahora es un cliente mucho más maduro. Por ejemplo, desde la introducción de nuestros productos de ahorro, por Ujú. ejemplo, ahí sí que hemos visto cómo la media de edad de uso ha subido. ¿Por qué? Porque es la gente más mayor que tiene mayor capacidad de ahorro, ¿vale? Entonces, es Claro. decir, su producto sigue siendo muy, muy útil y tiene muy buena acogida en clientes de 18 a 24, por ejemplo. Es Ujú. decir, creo que toda la gente joven, nadie hoy en día se plantea abrirse una cuenta en un banco tradicional. No te digo que todos se planteen abrírsela en Revolut, pero todos se plantean abrírsela en un banco digital. Es decir, nadie va a una Ujú. sucursal a abrirse una cuenta. Ujú. Nadie de 18 a 24 años. Pero la media de edad, por ejemplo, de un usuario de Revolut en España es de 36, 37 años. Es decir, es mucho más alta de lo que la De lo gente que la cree. gente ve. Era más baja hace unos años, cuando yo me uní. Es decir, ese cliente también ha madurado. Y no solo porque ha crecido, porque han pasado 4 Sí, años, sí. sino porque nuestro producto también ha madurado. Y en esa evolución y esa maduración, Ujú. que bueno, hay clientes más jóvenes, o sea, eso sigue, Sí. no es que hayan segmentos que hayan desaparecido, No, pero no. has comentado la parte de los stakeholders, cómo cambia la parte Ujú. regulatoria. ¿Habéis sentido? Tengo una percepción yo, pero prefiero lógicamente que lo digas tú, que para eso que lo sabes bien de dentro. Pero, ¿crees que el tener que responder ante entidades de regulación del mercado, tener que además ser muy responsables en cuanto a transparencia, auditoría de actividad, etcétera, toda la parte de certificaciones que necesitáis para poder dar todo ese abanico de servicios, condiciona de alguna manera condiciona o puede condicionar el lenguaje, la manera de comunicar, la frescura o menor frescura con la que uno se puede dirigir a los públicos? Pues ese es un reto con el que nos enfrentamos a diario, tanto desde la parte de comunicación como desde la parte de marketing. Nosotros siempre vamos más, creo yo, a lo loco y somos más arriesgados y luego llega compliance o legal Ajá. y nos echa el freno y ahí es donde hay un toma y daca de hasta dónde podemos llegar Ujú. porque no queremos perder esa frescura, no queremos perder ese ser simple, hablar con lenguaje directo, lo que te comentaba, pero es verdad que a la vez tienes que cumplir una Claro, serie de requisitos. claro. Entonces, encontrar ese balance a veces es complicado y a veces nos lleva muchas horas de negociación y de darle vueltas a la cabeza y de cómo ponemos esto para que cumpla las 2 premisas, ¿no? Entonces, no es sencillo y creo que no hay una fórmula mágica para resolverlo y que es algo que nos va a seguir costando, pero es algo en lo que invertimos mucho tiempo y esfuerzo y espacio mental no vamos a dejar que el hecho de, oye, sí, tenemos que cumplir con la regulación, nos quite toda esa parte de frescura. Es decir, que si tenemos que tardar más en sacar una campaña, pero queremos seguir teniendo el ángulo creativo, pero a la vez queremos seguir teniendo el cumplimiento regulatorio, vamos a darle vueltas hasta que encontremos la llave para abrirlo. Y ahí es muy clave la colaboración entre equipos, Ujú. ¿sabes? Es decir, nosotros no trabajamos en silos, tanto el equipo de marketing como el de comunicación, como el de compliance, como el de legal, trabajamos muy, muy de la mano y vamos muy coordinados para que el resultado visible, pues, sea el que veis todos, pues, campañas que suenan frescas, que suenan disruptivas, pero a la vez que son 100% compliance. De todas maneras, ¿no te da la sensación de que todo el sector, con la irrupción de actores como vosotros, ha modificado también su manera de dirigirse a los clientes o a los potenciales clientes? Es decir, ese
intento de encontrar una conexión distinta con los públicos se ve en otras entidades. No se veía quizá hace 15 años, Ujú. pero quizá en los últimos 5 hay elementos que parecen que podríamos identificar como, ay, mira, este también, parece que también tira Sí por se aquí. ve un cambio, yo no sé si nos lo podemos atribuir solo a nosotros, es decir, a mí me parece, no me parece bien atribuirnos a nosotros solo el éxito. Creo que, como te comentaba al principio, es un trabajo que hemos hecho todo el sector. Hay otros actores dentro de la banca digital que también lo están haciendo muy bien y a Ujú. nosotros no se nos caen los anillos de reconocerlo, es decir, no hemos sido los únicos. Pero creo que sí que les hemos puesto las pilas y sí que se ha visto ese cambio y que creo que al final el principal beneficiado también es el usuario, ¿no? De que, oye, se pierda esa comunicación tan gris, tan polvorienta, tan oscura, tan compleja de entender, creo que es bueno. ¿Y os preocupa o te preocupa especialmente a ti que todavía haya parte del público, de los públicos, que tengan que guarden la percepción previa, inicial de la marca frente a lo que es hoy? No sé si preocuparme es la palabra. Soy consciente de que no está todo el camino hecho. Hay trabajo por hacer y queda una parte de la población que me sigue diciendo, ah, sí, Revolut, la tarjeta de viajes. Es verdad que cada vez menos. Pero obviamente, estuvimos, pues la empresa tiene ahora 10 años, estuvimos durante 5, 6, 7 años teniendo ese posicionamiento. Es lógico, Claro. ¿vale? No me preocupa, pero sí lo tenemos en cuenta. Es decir, a la hora de decir: "Oye, hay que seguir trabajándolo, no nos pensamos que está todo hecho, hay que seguir trabajando". Antes has dicho algo que yo creo que es súper interesante cuando comentabas que los usuarios de Revolut utilizan o pueden abrir la aplicación varias veces al día, Ujú. a diferencia de lo que podemos estar acostumbrados con una aplicación bancaria que puede ser efectivamente de manera puntual para hacer una operativa muy concreta, para buscar un dato Correcto. muy específico, pero no suele ser o no lo percibimos como una herramienta del día a día integrada en nuestra actividad corriente. ¿Cómo se hace qué es lo que hace que el comportamiento del cliente varíe? O más bien, tal vez, que la entidad se integre en las rutinas del cliente como para formar parte de su actividad diaria. Tú lo has dicho, para nosotros una de las claves es integrarnos dentro de la vida diaria. Por ejemplo, un producto que para nosotros fue totalmente revolucionario, para el usuario también, pero para nosotros también, fue cuando abrimos la cuenta remunerada. Nosotros, por ejemplo, pagamos los intereses a diario. Es decir, Ujú. tú te metes en la app y cada día ves Ajá. tantos euros, Mm. 50 céntimos, 50 céntimos. La de gente que me ha dicho: "Oye, es que me hace una ilusión, todos los días por la mañana me meto y digo 50 céntimos, 50 céntimos". Y parece una tontería, pero es un puntito más. Luego nosotros, no solo tienes la parte de banco dentro de Revolut, es decir, el producto bancario evidentemente está en el centro, pero luego tienes un montón de servicios añadidos que tienen que ver con el ámbito del dinero, pero que no necesariamente son tu Ya. banco. Es decir, toda la parte del área de compras, pues tienes desde el poder buquear un hotel, como lo buqueas en Booking, dentro de Revolut. El poder buquear experiencias, igual que lo puedes hacer en webs como Tivitatis, por ejemplo, lo puedes hacer también dentro de Revolut. La parte de acceder a los lounges en los aeropuertos, Ujú. la parte de los Ref Points, por ejemplo, que es nuestro programa de fidelización, creo que eso también ha disparado mucho la interacción con la app. Porque o bien conviertes tus puntos en millas para volar, o bien conviertes tus puntos en tarjetas regalo de Amazon, Uber Eats, otras tiendas online, para poder comprar en ellas. Entonces, son todos estos productos añadidos los que a lo mejor no te metes a consultar tu cuenta del banco, pero te metes estoy en el aeropuerto, voy a meterme en el lounge, voy a comprarme unas zapatillas en Amazon, ostras, voy a convertir mis puntos en un vale de descuento de 100 euros y así me lo gasto. Ujú. Y luego también toda la parte de inversión. La parte de inversión para nosotros en España es muy clave y hemos visto que es una palanca de crecimiento muy grande. Y ahí sí que a lo mejor la gente se mete más a diario en la parte de inversión porque le gusta más ir viendo pues, cómo va su cartera, tal cual. Entonces yo creo que la clave del éxito para integrarte en la vida diaria, como hablábamos antes, es que no somos solo un banco. Hay más patas. Es decir, el banco está en el centro, pero hay más patas. Y eso es lo que hace que tengas más motivos a lo largo del día para abrir tu aplicación. ¿Os da todo eso la posibilidad, perdón, de formar parte de las
de la conversación o de las conversaciones de los clientes, de ser un dinamizador de los temas del momento, de la actualidad, de lo que se habla. ¿Qué papel queréis jugar en ese escenario? Yo algo de lo que sí que personalmente me siento orgullosa y que creo, y una vez más es papel del sector, es que creo que estamos haciendo mucho por la educación financiera. Ujú, Hace 5 años yo creo que ningún chaval de 23 años, 22 años hablaba de fondos de inversión, hablaba de ETFs, sabía lo que era una cuenta remunerada. Hoy en día no sabes la cantidad de veces que yo he estado en un bar, en un tren, en un aeropuerto y he escuchado: "Oye, me he abierto una cartera de inversión en Revolut, o me he abierto una cuenta remunerada en Trade Republic, o me he abierto una cuenta en N26 y estoy jugando con ETFs". Es decir, insisto, no solo nosotros, todo el sector. ¿Por qué? Porque hemos derribado esa barrera de acceso a productos financieros que antes eran mucho más complejos y entonces se derriba el tabú del dinero. ujú. Es verdad que cuando yo tenía 20, 25 años pensaba que tener una cartera de inversión era, uno, para gente que tenía mucho dinero, dos, para gente que sabía mucho de finanzas, y cómo iba a ir yo a mi banco tradicional y decirle: "Hola, tengo 2.000 euros, quiero invertirlo". Incluso te daba como vergüenza, ¿no? Porque Ujú, evidentemente a lo mejor 2.000 euros para mí eran mucho, ujú. pero para un banco tradicional no te echan cuentas. Entonces, al derribar esa barrera de inversión, esa barrera de entrada y dar esa herramienta a la gente más joven de poder entrar con un presupuesto a lo mejor mucho más ajustado y poder empezar a toquetear esos productos que antes eran vistos pues para gente con mucho mayor poder adquisitivo, creo que se está trabajando mucho la educación financiera. Y el que esas conversaciones pasen en el día a día y en el que recomiendes productos financieros a tus amigos y que te diga: "Yo estoy con este banco, yo con este otro, ¿por qué te gusta este? ¿Por qué te gusta otro?". Son conversaciones que yo nunca tuve cuando era Claro. joven y que sí que veo ahora la gente joven las tiene, o mis sobrinos que tienen 20 están entre los 16 y los 20 años, sí que me dicen: "Ay, pues mis colegas me han dicho que se han abierto esto, ¿y tú qué me recomiendas, tía?". Y no sé qué, y me han hablado de los ETFs y cuéntame más. Son conversaciones que para mí antes era imposible tener. Entonces, de esa parte yo sí que me siento orgullosa, del trabajo que estamos haciendo las entidades digitales en educación financiera. Y supongo que también es una responsabilidad muy grande. Es Claro. decir, hay gente joven, es decir, es verdad que cada vez es algo más normalizado Mm. en segmentos más amplios de la población, gente joven, que tú comentabas, pero también hay gente que hace una aproximación al entorno a este tipo de ámbitos o de posibilidades de servicio financiero que a veces puedes decir, madre mía, van como si no hubiera para determinados productos o para como si no hubiera un riesgo. Y hay que, es importante, ¿sabes? Es decir, no es que sea que haya, pues yo qué sé, invertir no es un problema en sí, es simplemente que todo se haga sabiendo lo que estás haciendo, tus limitaciones, ¿no? Pero esa parte de la responsabilidad, cómo la manejáis, el posicionamiento, frente a los distintos públicos en función de los servicios, de los productos? Mira, por ejemplo, cuando te abres una cuenta de inversión dentro de Revolut, porque el hecho de que tú te abras una cuenta en Revolut no quiere decir que tengas la parte de inversión activa, luego tienes que activar la parte de Claro. inversión, por ejemplo. Se te hace un cuestionario bastante básico sobre tu entendimiento sobre productos financieros. Ujú, Al terminar ese cuestionario se te dice, bueno, pues tu perfil, tu perfil de apetencia de riesgo es este y tu perfil de conocimiento es este. Tienes algunos productos activos y otros no, ujú. porque consideramos que no tienes el conocimiento suficiente como para saber utilizarlos. Yo voy a dar un ejemplo, por ejemplo, conmigo misma. El otro día intenté comprar un CFD y la app no me dejó, me dijo: "No, según tu cuestionario de conocimientos financieros, no tienes los conocimientos necesarios financieros para hacerlo". Intenté hacer el test y no lo pasé. Y no me dejó. Y dije: "Bueno, pues Se bien, preocupa porque no sé lo que más estoy haciendo". se preocupa más que que Es tu entorno efectivamente. humano, ¿no? Oh, estupendo, porque no sé lo que estoy haciendo. N Para nosotros no es, necesario el abrir para que meta dinero todo el mundo a costa de todo, no, no, al revés. Es decir, de trabajar la educación financiera, pero de una manera muy responsable. Por ejemplo, en toda la parte de cripto, hemos invertido un montón en mini cursos para Ujú. aprender sobre cada uno de los tokens, que luego en algunos de ellos consigues recompensas también. Hay un montón también de artículos dentro de la propia aplicación sobre los diferentes productos financieros. Es decir, toda esa parte es importante porque
de nuevo, estás hablando de dinero, es decir, es algo muy serio y no podemos frivolizar y no vale el todo por el todo. Entonces, sí, efectivamente, hay que encontrar un balance. ¿Y qué feedback tenéis de los clientes en ese sentido? Acerca de toda esa parte divulgativa, ese, no ese control, sino ese intento de ayudarles a entender y a manejar, a gestionar mejor lo que tienen, lo que pueden contratar. La verdad es que es un feedback muy bueno y otro producto, por ejemplo, que funciona súper bien es la parte del Robo-Advisor, que es si tú quieres invertir y realmente no sabes cómo configurar una cartera, utilizas el Robo-Advisor, le dices, pues mira, mi apetencia de riesgo es esta, quiero mantener el dinero durante 10 años y quiero invertir solo en compañías tecnológicas. Y te autogenera una cartera automatizada. Y quiero invertir 100 euros al mes. Te autogenera una cartera automatizada. Entonces a la gente también esto le da como mucha seguridad de yo no sé lo que estoy haciendo, pero quiero empezar a invertir en productos, pues utilizo el Robo-Advisor que realmente te ayuda a autoconfigurar la cartera. Y a mí lo que la gente me traslada, sobre todo, que tengo un montón de conversaciones con gente, porque cuando la gente descubre que trabajas en Revolut, pues todo el mundo viene a contarte su historia, ¿no? Y sí que me dicen, "Jo, nunca me vi capaz de, pues eso, tener una cuenta de inversión o nunca me había planteado la necesidad de tener una cuenta remunerada y estoy aprendiendo a sacar partido de mi dinero y para mí eso es clave al final. Ujú. Por supuesto, no podía pasar la oportunidad, independientemente de que este episodio se vea en otra etapa o en otro momento de la historia, pero ahora mismo, en el momento que estamos grabando, pues tenemos muy fresquita una campaña muy reciente que habéis desarrollado en la que el protagonista es una figura histórica en la historia del deporte, del fútbol concretamente en España, como es Luis Figo, Ujú. por motivos puramente deportivos y dentro de esos motivos deportivos por aquel famoso cambio, traspaso, bueno, no fue traspaso realmente, pero del Barça al Real Madrid. Habéis, Correcto. la lanzasteis el mes pasado, creo que La semana fue, pasada. la semana pasada, perdón, y bueno, pues ha generado su ruido. No ha sido una campaña puramente digital, tanto hay que decirlo, que en Madrid se ha podido ver una lona bastante potente en un centro, en un punto céntrico de la capital. Efectivamente. Y yo interpreto que es también parte del lenguaje Ujú. que maneja la entidad. ¿Qué pretendíais, qué era lo que buscabais con esta campaña? ¿Qué queríais trasladar, transmitir? ¿Y qué aprendizajes habéis o estáis recogiendo de todo ello? Jo, pues ha sido una de las campañas más interesantes en las que yo he trabajado, la verdad. Tiene una historia interesante. A ver, nosotros teníamos algo que queríamos trabajar internamente y es uno de los principales puntos de fricción de entrada, es decir, de pain points de gente para cambiar, para hacerse una cuenta en Revolut es me da pereza cambiarme de banco. Ujú, O bien porque me abrí la cuenta cuando tenía 18 años y es mi entidad de toda la vida y no la quiero cambiar, o porque me da pereza cambiar todos los recibos, o ¿para qué voy a hacerlo? Es decir, el cambiar de banco es complicado convencer a la gente. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar el insight de, bueno, ¿qué motivos podemos darle a la gente para cambiar? ujú, ¿Qué somos? Somos un banco. ¿A qué te ayudamos? A sacar más partido de tu dinero. Al final, te cambias por dinero. ujú. Cuando piensas en cambios por dinero, es que casi sale natural la conclusión de, ostras, el mayor cambio por dinero, uno de los mayores cambios por dinero de la historia de España es el momento Figo. Somos conscientes que es un momento cultural muy relevante y muy enraizado en la memoria española, sobre todo para los que ya tenemos una edad. Te diré que para los integrantes del equipo de marketing más jóvenes no resonaba tanto, pero es un momento cultural muy relevante, y era una conversación que sabíamos que iba a generar ruido, que somos conscientes de que a lo mejor no gusta a toda la población, pero no nos da miedo no gustar a toda la población, porque más allá de la rivalidad deportiva, pensábamos que el insight cultural era muy, muy relevante. Y al final la clave para mí de una buena campaña de comunicación es generar conversación, que creo que se ha conseguido, y no solo en prensa, que es la parte que me toca, sino también en redes hemos visto conversaciones interesantísimas sobre lo que es la campaña en sí, a nivel comunicación.
Entonces, para mí ahí está el éxito de la campaña, que realmente ha generado mucho debate de ¿es un buen insight, es el mal insight? ¿Vale la pena enfadar a una parte de la población por el hecho de aprovechar un buen ángulo? Yo creo que sí. Es decir, nosotros siempre queremos huir del contar con una cara conocida solo por el hecho de que sea una cara conocida. Igual que nuestra colaboración con Ibai, por Ujú, ejemplo. Para nosotros también era muy natural, porque lo que queríamos en aquel entonces, bueno, y seguimos queriéndolo porque con Ibai ujú. seguimos colaborando, era dirigirnos a un público muy determinado, que es el mismo al que se dirigía Ibai. Claro, Y también con la ventaja de que Ibai resuena mucho en Latinoamérica y para nosotros era el siguiente salto. Latinoamérica claro. para nosotros también es una región muy importante que estamos empezando, digamos, casi a desarrollar ahora. Entonces, en, es- en ese contexto tiene sentido contar con Ibai, no solo porque es el streamer más conocido en España, sino porque hila en muchos lados. Pues lo mismo con Figo. Para nosotros no era de vamos a contar con un futbolista porque es una cara conocida y ya está. No. Figo en este caso tenía sentido porque hablaba de la importancia de realizar un cambio que puede resultar difícil y que puede resultar doloroso en un momento determinado y que rompe esa barrera de me da pereza cambiarme. Si lo hago por dinero. Lo hizo Figo y dividió el país. Hazlo tú con tu banco. Bueno, ese punto también yo creo que es importante, no tanto, o sea, no me refiero el de hacerlo por dinero, sino el matiz del humor, de jugar Claro, o con sea, el es una punto del campaña humor en la basada campaña. en la ironía y Claro. que creo que el propio protagonista de la historia se ríe un poco de la situación y es capaz de tomársela con humor la situación. Y había piezas incluso con más humor que no han terminado de salir, precisamente porque a lo mejor eran un poco más sensibles. Pero la ironía, pues sí, el darle un toquecillo de humor, porque creo que todo el tono de la campaña tiene un toquecillo de humor y la manera en la que él lo expresa es bastante divertida. Y lo que comentabas, ha sido una campaña en la que también han tenido un anclaje físico, ¿no? Es decir, Ujú, la lona ahí en la glorieta de Bilbao fue un poco como el boom inicial que desencadena luego toda la campaña en sí. digital y toda la campaña en televisión y la campaña en prensa y con comentadores en redes sociales. Es decir, había muchos puntos de activación diferentes para hacer una campaña muy redonda, para realmente generar esa, no me gusta la palabra viralidad, pero esa conversación Ujú. que creo que sí que se ha conseguido. Entonces, la lectura que hacemos, la verdad es que es muy positiva. De nuevo, todo el mundo me dice, ¡buah! Está todo el mundo hablando de ello. No me ha dicho todo el mundo que le gusta, no te voy a mentir. He tenido opiniones positivas, opiniones negativas, pero que todo el mundo está hablando de ello, sí. Y qué importante, volviendo al tema de una cuestión física como es la luna, Mm. que una campaña ya no es puramente digital o puramente por canales tradicionales, sino cómo sobre todo yo creo, quizás desde 2020, por poner una fecha, es mi percepción, ¿no? Esa integración con otro tipo de canales, de mezclar una cosa con otra, porque la conversación se produce donde se produce, Sí, no necesariamente al pie de la lona, pero la lona tiene que jugar o juega cada vez un papel mucho más efectivamente. representativo. Vemos, yo qué sé, casos incluso de batallas en lonas, ¿no? De una marca hace una acción y le contesta una competencia con otra lona enfrente. No sé, Efectivamente. que eso, de repente el espacio urbano se ha convertido en un terreno en el que la comunicación de marketing, la comunicación publicitaria ha adquirido un papel distinto. Esa es un poco la sensación que tengo. Sí, pero en mi opinión es porque el espacio urbano, que es físico, pero luego se traslada muy rápidamente a lo digital con la típica foto que subes Claro. a Twitter o subes a Instagram o subes a TikTok. Entonces, sí, el espacio físico como anclaje Mm. o como detonador de la parte digital, ¿sabes? Ujú. Pero sí, a mí me gusta esa parte de mezclar canales. Y creo que es interesante también trabajar ese marketing mix y de ver cómo realmente tiene mucho más sentido hacer una estrategia donde conectas esos diferentes puntos. Eh, tirando un poco, aprovechando la mención bueno, la mención a la parte de, bueno, al caso de Figo, a lo que tú comentabas de que, bueno, es una campaña que no necesariamente tenía por qué gustarle a todo el mundo y quizá hay gente que no le haya gustado porque diga, pues es que yo confío a Figo, no con Figo no puedo. Mira que yo soy del Barça,
Pero bueno, hay capítulos que podemos cerrar, que lo podemos dejar cerrados en nuestro corazón y recordar los buenos momentos. Pero bueno, inevitablemente le viene a uno a la cabeza un poco el hablar el hablar de temas de gestión de crisis, ¿no? De cómo determinadas situaciones pueden ser una espoleta que Ujú. abren una brecha reputacional, generan una situación, un escenario de crisis. Y precisamente pensando en Figo, estaba pensando en que en el momento que, ahora insisto, en el momento que estamos grabando, tenemos muy fresquita una rueda de prensa que se produjo en la Ciudad Deportiva del Madrid, Florentino Pérez respondiendo o reaccionando a un escenario, una situación deportiva que tiene el club Ujú. y haciéndolo de una manera muy determinada. Em, no te quiero tampoco poner en el brete de analizar eso en concreto, pero sí que me parece interesante y me parece relevante el hablar, y creo que tienes mucha experiencia además en este entorno, en el entorno de gestión de crisis corporativa. em, ¿Cómo crees que cómo crees que vemos o se ve desde el ámbito corporativo, desde la alta dirección, el abordaje de escenarios de crisis? ¿Ha evolucionado en la última década la gestión de crisis desde el mundo de la comunicación corporativa? ¿Nos encontramos con el mismo tipo de situaciones? ¿Hay una concienciación? ¿No la hay? Porque con lo que vimos en esta rueda de prensa podemos hacer todo tipo de interpretaciones. Si hay algún tipo de estrategia o si ha sido aquí, dejadme sitio que salgo yo aquí Yo y no reacciono. No entraría a sé. valorar la rueda de No prensa, te lo pido, no te lo pido, no pero te te lo diré pido. que como profesional de la comunicación, cuando la estaba viendo, estaba sufriendo por la persona que tendrá que gestionar eso. Lo Una dejaré ahí. empatía profesional. Empatía profesional total. Me pasa con cada vez que veo a una empresa que está atravesando una crisis, la primera persona en la que pienso es mi yo en esa empresa. Y yo, mis rezos. Porque como he estado ahí en otras ocasiones, gracias a Dios en Revolut, la verdad, no muchas veces, pero sí que cuando estaba en mundo agencia, Sí. te toca y es inevitable. Y las crisis son inevitables. Entonces, para mí la clave no está en cuándo ocurre la crisis, está en cómo te has preparado cuando no hay crisis. Porque la buena reacción a la crisis ocurre como consecuencia de venir preparado de antes. Y cuando los vientos vienen dados buenos, todo el mundo es muy feliz y nadie se acuerda de la crisis. Y tú vas detrás de los portavoces, oye, hay que hacer un simulacro de crisis. No, no, ya lo posponemos. No, 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 porque puede ocurrir mañana y no estás preparado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que sí que ha cambiado mucho el escenario de crisis por varios motivos. Primero, por la irrupción de las redes sociales y de la importancia de las redes sociales y lo que yo llamo el periodismo en vivo, prácticamente. Se reportan las cosas al minuto y se viralizan muy rápido y se escalan muy rápido. Entonces, por una parte, creo que hemos tenido que ser mucho más ágiles en la parte de monitorización. Es decir, lo que antes tardaba en saltar a prensa 12 horas, hoy en media hora ha saltado. Entonces, la parte de monitorización es importante. Luego también la parte de la opinión ciudadana. Es decir, tú antes, si ocurría una noticia desafortunada, vamos a llamarlo así, lo leías en el periódico, lo veías en el telediario, pero hoy en día tienes 20.000 personas comentando en redes sociales, difundiendo bulos o no bulos, desinformación, opiniones. Entonces, creo que eso es algo que antes no teníamos, que añade una capa de complejidad y que nos exige reaccionar mucho más rápido. Y aquí entra en juego de nuevo la parte de preparación, es decir, el tener el escenario de crisis preparado antes de que ocurra. Y luego siempre ocurre el escenario para el que no estás preparado, porque aunque tú hayas mapeado 20 escenarios de posible crisis, surgirá un 21º y dirás, no me lo había planteado que podía ocurrir. Pero ya teniendo 20 preparados, puedes más o menos reaccionar. Entonces yo hago siempre mucho hincapié en la parte de preparación de portavoces para Ujú. crisis. Se vio en la rueda de prensa. O sea, creo que el tener a los portavoces concienciados de son la voz de la compañía, todo lo que digan puede ser utilizado en su contra, es una de mis frases favoritas. em,
es una parte clave de nuestro trabajo y ahí también depende mucho de la relación que tú establezcas con tus portavoces, de la relación Ya. de confianza que establezcas con ellos y de lo que te tengan en cuenta o no, porque llegas hasta un punto determinado, pero si Ya. luego ellos van por libre, ahí tú como profesional de la comunicación poco puedes hacer. Pero es una parte complicada de nuestro trabajo, pero es una parte inevitable, es decir, no la puedes evitar porque te va a llegar en un momento dado. Eh, y hoy en día, como te decía, es mucho más complejo por toda la parte social, sobre todo, por toda la parte de redes sociales. ¿Cuáles crees tú que son los principales errores que de manera genérica se pueden cometer o se cometen a día de hoy en la gestión de crisis, desde el punto de vista de la comunicación, por Ujú. supuesto? El primero creo que puede ser el tardar en reaccionar, el tardar en contestar, y ligado al hecho de que la crisis escala muy, muy rápido. Entonces, a lo mejor no puedes ofrecer una respuesta muy detallada cuando estalla la crisis, pero sí que puedes, reconocer de sí, ha habido este problema, hemos tenido este determinado problema en la aplicación, o si es una compañía tecnológica que ha sufrido una filtración de datos. Efectivamente, hemos sufrido una filtración de datos, estamos investigándolo. Mantener a tu audiencia, no solo a tus usuarios, pero también incluso a tus empleados, ¿eh? Audiencia interna, audiencia externa, son igualmente importantes en una crisis. Mantener a tus audiencias informadas. Y hoy en día se exige que esa información prácticamente sea al minuto. Entonces, si bien no puedes ir con demasiada urgencia y salir a comunicar cualquier cosa, creo que es importante ser muy ágil a la hora de comunicar. Para mí esa es una parte principal. Segundo, y de nuevo, la claridad en los mensajes. Hay veces que lees comunicados de prensa en medio de una crisis y digo, yo no entiendo lo que estoy leyendo. Explícamelo en cristiano, explícamelo con palabras del día a día, ¿sabes? Con unas rimbombancias, una prosa florida que le digo yo. No, explícale a la gente en palabras simples, claras, qué está pasando, qué estás haciendo para solucionarlo, qué tiempo prevés de solucionar el problema y cuáles son las consecuencias. Fin, no necesitas más. Es decir, simplificar. Ujú. Y, ¿tú crees que, has comentado el tema de la reacción, el primero de los errores, ¿no? De la tardanza en dar algún tipo de respuesta, de mensaje, de trasladarlo en un escenario de crisis. ¿Tú crees que las empresas hoy reaccionan ante una situación de crisis excesivamente rápido o excesivamente lento? ¿En qué punto estaría? Es que no creo que se pueda generalizar, la verdad. Es una pregunta compleja, no creo que se pueda generalizar. Si tuviera que elegir, a veces te diría que excesivamente lento. Excesivamente lento. Sí, si tuviera que elegir, pero evidentemente hay ejemplos de ambos. ¿Y cómo ves y fíjate que es complicado, porque tú lo has comentado antes. Ahora tenemos, por supuesto, además ya súper hiperdesarrollado todo el entorno de las redes sociales, plataformas digitales de distinto perfil y de distinto uso, propósito, etcétera. Y los canales de comunicación no son los mismos que teníamos hace 20, 25 años, con lo cual el ecosistema del que se desarrolla una crisis es completamente distinto y mucho más complejo. Pero en todo ese escenario, ¿qué papel puede jugar, hablando de crisis, el silencio? Es decir, puede ser estratégico, puede ser un error, o sea, seguramente puede ser las dos cosas, pero ¿qué papel ves tú que juega la gestión del silencio y la administración del silencio en crisis? Puede ser muy estratégico, efectivamente, y a veces es una lección muy determinada. El problema del silencio es cuando no lo eliges de forma activa, Ya. sino que es pasivo. Es decir, No sé qué decir y entonces no digo nada". No. Sí. Si tú eliges el silencio, que es una opción, puede ser válida en algunos momentos, no digo que no, Ujú. eh, que tenga una razón detrás de elegirlo. También es reaccionar el quedarte callado, totalmente. Antes, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con el escenario en el que nos encontramos en el mundo de la comunicación hoy. Hablabas bueno, de cómo en el caso de Revolut, desde la interacción con el usuario, em, lleva a que la empresa haga una labor divulgativa, haga una labor de recomendación, de análisis, de perfilado para contribuir de esa manera. Imagino que en todo ello la inteligencia artificial, de hecho, juega un papel. Ya yo qué sé, temas se me caen los papeles.
temas de scoring que se podían hacer hace años de otra manera, cuando hablábamos de business intelligence y de análisis de datos y tal, está evolucionando de una manera clara, o probablemente está evolucionando de una manera muy clara gracias a la inteligencia artificial. ¿De qué manera también ves tú que está cambiando, transformando nuestra profesión? Ya sea desde el lado de agencias, ya sea, por supuesto, del lado de la comunicación corporativa, de departamentos de comunicación y demás. Pues, yo creo que la inteligencia artificial lo que trae en todos los sectores es bien utilizada, es agilidad. Es decir, procesos que antes nos llevaban horas, ahora nos llevan minutos o segundos. Pero también es verdad que si bien yo uso la inteligencia artificial de forma diaria y animo a mi equipo a utilizarla porque no sería inteligente, valga la redundancia, no utilizar estas herramientas que nos ahorran tiempo, pero sin olvidar la capa humana. Es decir, sí, una IA te puede ayudar a hacer la parte de investigación, te puede ayudar a resumir un informe de 200 páginas, te puede ayudar a darte el primer borrador de un texto, pero al final creo que lo que no va a poder hacer nunca, o espero que no pueda hacer nunca, Mm. em, es uno, meterle esa capa de emoción que para la comunicación es fundamental, porque para llegar a tu audiencia necesitas tocarle el corazoncito. Incluso cuando estás hablando de resultados financieros, necesitas esa capa emocional, pero de la inteligencia artificial no puede darle. Y luego, el valor nuestro como profesionales de la comunicación es el poder unir los puntos, de entender el contexto, el saber cómo posicionar un mensaje, dónde, cuándo y por qué y con quién. Esa parte muchas veces es muy subjetiva. O yo muchas veces también me fío mucho de mi instinto, el decir, esto no va a salir. ¿Por qué? No sabría explicártelo, pero no sé. O al revés, esto va a salir. Esto hay que hacerlo, esta entrevista hay que hacerla con esta persona en este medio, porque es la que va a dar. Al final, muchas veces es muy instintivo. Ese instinto al final viene de muchos años de trayectoria, es decir, de lo que está en el backlog de mi cerebro, ¿no? Pero soy incapaz de ponértelo en palabras, casi que lo siento. Creo que la inteligencia artificial no puede hacer eso. Entonces, sí la integro en mi día a día, me ahorra muchísimo tiempo, pero para mí es una herramienta, no es un fin en absoluto. Y para nosotros como profesionales de la comunicación, creo que nos hacemos flaco favor si desde agencia le presentamos a un cliente un plan hecho solo con IA, creo que se nota. Si yo como profesional de la comunicación hago una tribuna de opinión solo con IA, se nota. Hago una nota de prensa solo con IA, se nota. Tú lo detectas, no lógicamente en tu ámbito de trabajo, pero sí en las comunicaciones o acciones de terceros, vas 100%. detectando Te metes en LinkedIn, esto huele ahí te a metes en tremendo. LinkedIn, IA, 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 IA. Recibo mails Ujú. y leo algunas noticias y es que se ve cómo hablan los LLMs. No hablan humano, hablan de otra manera, todos con las mismas estructuras gramaticales, todas las frases tienen la misma longitud, no hay un ritmo, se ve lo mismo, por instinto, se nota. Y le quitas, es que despersonalizas la comunicación y si algo tiene la comunicación es que es humana. Entonces le quitamos su principal valor. ¿Y para qué a alguien que esté empezando en el mundo de la comunicación, para qué sí que recomendarías en este tipo de procesos o para este tipo de cuestiones tendrías que estar usando la IA? ¿En qué dirías, aquí es imprescindible, a día de hoy? Para mí, para toda la parte de research, de documentación, qué sé, quiero escribir una nota de prensa sobre cómo ha cambiado el poder adquisitivo en la generación Z, que ya no va a tener hipotecas y entonces el dinero del alquiler te quita, porque pagar una hipoteca es más caro que pagar un alquiler. No termino de encontrar un ángulo, dame ideas. Lo uso muchas veces para pelotear ideas, para pelotear ángulos. Sí que le paso mis notas de prensa y le digo, ¿qué crees que le falta? Ujú. A veces me da buenas ideas, ¿eh? Pues mira, le falta este ángulo. Yo creo que porque por aquí está un poco más flojo. Métele algún datillo más. Eso sí que lo hago.
Muchas veces le pido que me pase semanalmente, que me haga recaps de prensa semanales. Oye, sácame todas las noticias sobre educación financiera, que veas todos los lunes a las 8 de la mañana, me las envías a mi correo. Al final es como tener un asistente, ¿vale? O estoy súper bloqueada, no sé cómo empezar esta nota de prensa. Tengo toda esta información. Dame el primer borrador, pero después, insisto, yo llego y ya lo rehago, pero a veces son comunicaciones muy complejas. Ujú. Con muchos productos a la vez tienes que meter en la nota muchos productos, muchas ideas, muchos portavoces, tienes un mal día, no sabes por dónde empezar, te desbloquea. El bloque este de la página en blanco te lo desbloquea y dices, ah, vale, era por ahí, y a partir de ahí tú ya tiras. Entonces, estas pequeñas tareas que te facilitan el día a día, la verdad es que sí. Ya vamos a ir tomando el tramo final ya para que tampoco te vamos a tener aquí secuestrada en el set del podcast. Pero me gustaría hacerte unas preguntas rápidas, Claro. a ver qué nos puedes, qué te viene sobre todo a la cabeza. Vamos a jugar un poquito con la emoción, no sin razón, sino pero racional, pero con lo primero un poco que se te venga, Vale, sin ponerte en un compromiso. claro. Una marca que no sea Revolu, que admires ahora mismo. Una marca que admire ahora mismo. A mí me gustan mucho las cosas que hace Netflix, la verdad. Creo que lo hace muy bien, creo que hace campañas muy chulas, creo que ha sabido romper su categoría totalmente y posicionarse. Me encanta, me parece para mí es una marca aspiracional. Ujú. ¿Sientes que haya incluso, ya no solamente aspiracional, sino que sea inspiracional para vosotros, para la comunicación? ¿Ves paralelismos de esto? Lo hemos hecho también, nos ha recordado o me recuerda a... No necesariamente, no, pero por ejemplo, me encantaría, es difícil, ¿no? Pero el Turún de Netflix, Ajá, la ostras, marca sonora, ¿no? la marca sonora. Si tú dices Turún, todo el mundo sabe lo que es. Me encantaría encontrar un equivalente para Revolut. Igual no sería una marca sonora, porque no somos una marca sonora, pero creo que eso es una fantasía. O sea, es el sueño de todo profesional del marketing y la comunicación, ¿no? El de sin decir tu marca, ser reconocible. Buah. Ujú. Una campaña más o menos reciente que te haya dado envidia, que hayas dicho: "Jo, esto me hubiera encantado, haber podido tener la idea y desarrollarla". Una campaña más o menos reciente. Pues te voy a decir una, no es española, Venga. es portuguesa, Ajá. de IKEA. Sí. Hubo un escándalo político en Portugal en el que a un político importante se le encontraron pues varios cientos de billetitos en su despacho en una estantería. Y era como la conversación de la semana. En días, IKEA había sacado una campaña en Mupis, en el exterior, promocionando una librería con un copy que iba también con mucha ironía, muy ligado, para guardar billetes o lo que quieras, algo así parecido era. Buah, me pareció, aparte de muy divertida, es que lo hicieron en días y decir, es que ahí está la clave, en reaccionar al instante y ahí es donde te metes dentro de la conversación que está ocurriendo y ahí es donde realmente tienes relevancia. Y por último, un tópico del mundo de la comunicación con el que no estés nada de acuerdo, que no soportes, que digas: "Ya, hasta aquí, hasta aquí". Ay, pues sin duda es el de todo el mundo puede hacer nuestro trabajo. Todo el mundo tiene una opinión sobre cómo hacer una campaña de comunicación, dónde tenemos que salir, dónde hay que hacer una entrevista, el por qué sí, que la nota de prensa, todo el mundo sabe hacer notas de prensa. Es de mis recomendaciones o mis direcciones, mis planteamientos estratégicos no salen de la nada. Es decir, salen del, te decía antes, muchos años de experiencia. Y como es algo que parece sencillo, todo el mundo se cree que es sencillo, pero el hecho de que parezca sencillo hacia afuera no lo convierte en sencillo. Lleva una estrategia y mucho pensamiento detrás. Y creo que es algo que sigue ocurriendo en todas las compañías. No sé si eso va a cambiar alguna vez. Creo que todo el mundo se piensa que el marketing y la comunicación es la parte divertida, la parte fácil, la parte más light, y para nada. Y me da mucha rabia y me genera mucha frustración. Bueno, pero el resto de compañeros estamos contigo y Sí. te Sé te a que sé que es un sentimiento compartido en el sí, sector y muchas veces hacemos terapia. tengo una amiga que ha estado muchos años también en agencia, tiene ahora un proyecto propio y tenemos un poco la broma hablamos de las perre alegrías y las perre penas Sí, para un poco correcto. calificar este tipo de
de lugares comunes, ¿no? Donde al final nos Para mí lo encontramos peor en esos es sitios. cuando la gente te dice, es que yo creo que, digo, bueno, la diferencia es que tú crees, pero yo sé. Esa es la diferencia. No porque sea más inteligente, sino porque es mi área de conocimiento. Entonces, igual que yo no me meto a programar, porque no tengo ni idea de programar, por ejemplo. No, es lo mismo. Paloma, pues yo creo que ese tú crees y yo sé, yo creo que es un cierre perfecto para este episodio. Además lo voy a dejar, lo vamos a dejar subrayado, lo vamos a dejar subrayado. Te dejo que lo Sí, copies. sí, yo creo que sí, que podemos hacer un póster, un cartel con ello. Muchísimas gracias Pues gracias a por este vosotros. rato. Yo creo que ha sido una conversación. A mí me ha interesado mucho, me ha gustado. Espero Vale. también que a la gente que nos vea, que tenga la oportunidad y el interés, que le guste también como nos ha gustado a nosotros. Pues muchísimas Muchas gracias. gracias por tu Un tiempo. placer. Y para todo lo demás, pues nos vemos en el próximo episodio. Y tenemos muchos episodios ya en el canal, así que sí, nunca es mal momento para repasarlos y recuperar temas. Nos vemos en la próxima entrega.